Imagina que estás de pie a una altura de 247 metros, disfrutando de una vista impresionante desde el puente más alto del mundo, el Millo Viaducto. Este impresionante proyecto de ingeniería, que se extiende por 1,5 km, conecta las dos orillas de un desfiladero, creando la impresión de que estás volando sobre la tierra como un pájaro. ¿Sabías cuántas toneladas de concreto se utilizaron para su construcción? Más de 2 millones de toneladas. Es aproximadamente lo mismo que pesan 300 tanques T-90. Ahora imagina que este puente puede soportar los vientos más fuertes, hasta 200 kilómetros por hora, lo que lo hace no solo hermoso, sino también seguro. Es asombroso, pero el Millo Viaducto fue construido en un tiempo récord de 3 años. Las obras de construcción comenzaron en 1999 y ya en 2003 fue inaugurado para el tráfico. Pero lo más interesante es que su diseño fue inspirado por la naturaleza. Las columnas del puente recuerdan los troncos de árboles que lo mantienen firme en la altura. Pero esto no es todo. El puente se ha convertido en una verdadera atracción turística, atrayendo más de 100,000 visitantes cada año que quieren ver este milagro de la ingeniería con sus propios ojos. ¿Y adivina qué es lo que más asombra? En días claros, desde el puente se puede disfrutar de una vista espectacular de los viñedos pintorescos de la región donde se produce el famoso vino Languedoc. Este nivel de escala y belleza se unen en una sola estructura, haciendo de él un símbolo del arte contemporáneo de la ingeniería. Cada detalle del puente ha sido cuidadosamente diseñado y sigue siendo un modelo a seguir para arquitectos e ingenieros de todo el mundo. El puente Puerto Pontchartrain en Estados Unidos no es solo una estructura, sino un verdadero gigante entre los puentes, con una longitud de casi 46 kilómetros. Imagina, es una de las construcciones de puentes más largas y continuas del mundo y cruza el lago Pontchartrain, que en realidad es uno de los lagos más grandes de agua dulce del país. ¿Sabías qué hace que este puente sea tan único? No solo conecta las ciudades de Metairie y Manchac, sino que también es considerado una verdadera obra de arquitectura, ya que su diseño fue realizado para resistir huracanes y fuertes vientos, característicos de esta región. De hecho, un dato interesante: el puente fue construido utilizando más de 150,000 toneladas de concreto y acero, lo que equivale al peso de aproximadamente 65,000 automóviles. Cada pilar del puente está sumergido en el agua hasta una profundidad de hasta 30 metros para garantizar la estabilidad y seguridad. Pero eso no es todo. Imagina que por este puente pasan más de 40,000 automóviles diariamente. Esto significa que anualmente por él pasan casi 15 millones de vehículos. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente impresionantes. Durante fuertes tormentas, el puente puede cerrarse completamente al tráfico, convirtiéndose en algo así como un refugio temporal para aquellos que se encuentran en medio de la tormenta. ¿Sabías que es aún más asombroso? El puente Puerto Pontchartrain fue completado en un récord de 6 años, lo cual es un verdadero logro en el mundo de la construcción de puentes. Imaginen un puente que supera los 50 kilómetros de longitud y conecta 3 regiones clave: Hong Kong, Zhuhai y Macao. No es solo un puente,
es una verdadera revolución ingenieril, creada teniendo en cuenta las complejas condiciones marítimas, incluyendo fuertes corrientes y tifones. ¿Sabían que este puente es uno de los más largos del mundo? Tiene una longitud de 32 kilómetros y túneles especiales permiten pasar por debajo del mar para no obstaculizar la navegación. Más de 6.000 trabajadores participaron en su construcción y el diseño ocupó casi 10 años. Pero eso no es todo. El puente no solo conecta ciudades, sino que también es una verdadera obra maestra de la arquitectura. Su estructura incluye 36 pilares, cada uno de los cuales pesa tanto como 35 aviones. La forma única del puente le permite resistir fuertes vientos y olas, lo que lo hace seguro incluso en condiciones climáticas extremas. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. ¿Qué les parece más asombroso? La construcción completa costó aproximadamente $80.000 millones, lo que equivale al costo de 4 aeropuertos. Tal ambición y escala fueron posibles gracias a las tecnologías avanzadas y el financiamiento masivo. Cada día por el puente pasan miles de vehículos, reduciendo el tiempo de viaje entre Hong Kong y Macao a 1 hora en lugar de 3. Este puente se ha convertido no solo en una arteria de transporte, sino también en un símbolo del crecimiento económico de la región. El puente fue inaugurado para el tráfico en octubre de 2018 y en los primeros días de su operación se registraron más de 100.000 vehículos. Ahora, imaginen cómo en el futuro este puente se convertirá en aún más importante para la conexión de los países del región asiático. El Canal de Suez no es simplemente una vía navegable, sino una verdadera arteria para el tráfico marítimo mundial. Cada año, más de 25.000 barcos lo cruzan, lo que significa que, en promedio, 62 barcos lo hacen cada día. Imaginen que esto es equivalente casi a 2 trenes completos de 30 kilómetros de longitud cada uno. La construcción del canal duró 10 años y fue un verdadero logro ingenieril. Conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo, reduciendo la distancia entre Europa y Asia en 8.000 kilómetros. Ahora, imagine que antes de su apertura, los barcos tenían que rodear África, lo que tomaba un mes entero. Increíble, ¿verdad? Para excavar el canal, se movieron más de 100 millones de metros cúbicos de tierra. Esto es equivalente al volumen que podría llenar más de 30.000 piscinas olímpicas. Pero eso no es todo. Durante la construcción, se utilizaron las tecnologías más avanzadas de la época, incluyendo excavadoras a vapor y sistemas de bombas para manejar las aguas subterráneas. Y así, en 1869, el canal fue abierto para la navegación. Pero lo que resulta aún más intrigante es que sigue siendo estratégicamente importante incluso después de más de un siglo y medio, asegurando aproximadamente el 12% del comercio mundial. El Wheel of Falkirk es más que un simple prodigio mecánico. Es una verdadera obra maestra de la ingeniería que conecta los canales de Escocia. Imagina, la altura de la estructura es de 24 metros y su peso supera las 1.000 toneladas. Es el único en el mundo de su tipo, un sistema de ruedas giratorias que permite elevar y bajar barges mediante un sistema único de contrapesos.
Pero esto no es lo más asombroso. Cada movimiento del wheel permite elevar simultáneamente dos barges situadas en estanques especiales que giran según el principio de rueda-rodillo. En una hora, esta maravilla puede elevar o bajar hasta 4 barges, lo que permite conectar canales que antes eran inaccesibles para la navegación. Y aquí es donde realmente se vuelve loco. El wheel de Falkirk funciona gracias a la fuerza de la gravedad y solo necesita 8 kilovatios de energía para funcionar. Para comparar, esto es menos de lo que necesita un hervidor eléctrico normal. Desde que se completó en el año 2002, el wheel se ha convertido no solo en una arteria de transporte, sino también en una popular atracción turística que atrae a más de 100.000 visitantes al año. ¿Sabías que lo que más asombra? Fue creado para restaurar una ruta histórica de agua que se utilizaba en el siglo XIX y que ahora vuelve a conectar ciudades que alguna vez estuvieron aisladas. Y aquí tienes un hecho increíble. La presa de Itaipú, ubicada en la frontera entre Brasil y Paraguay, es una de las mayores centrales hidroeléctricas del mundo y produce suficiente electricidad para abastecer una ciudad de 3 millones de habitantes. Imagina esto. La altura de esta presa alcanza los 140 metros, lo que equivale a la altura de un edificio de 50 pisos. Y su longitud es de 8 kilómetros, más de lo que mide tu ciudad de un extremo al otro. Esta obra no solo impresiona por sus dimensiones, sino que también utiliza tecnologías innovadoras para maximizar su eficiencia. ¿Sabías que Itaipú fue construida utilizando más de 22 millones de metros cúbicos de concreto? Esta cantidad es suficiente para construir 30.000 casas. Cada año, la presa genera alrededor de 160.000 millones de kilovatios hora de electricidad, lo que la convierte en una fuente vital de energía para ambos países. Y ahora imagina que en su construcción participaron más de 20.000 trabajadores, todo en cuestión de unos pocos años. Pero esto no es lo más asombroso. Durante la construcción se creó un ecosistema artificial para minimizar el impacto ambiental. ¿Qué te parece aún más impresionante? La presa de Itaipú produce electricidad suficiente para abastecer todos los hogares de Brasil y Paraguay durante un año entero. Y esto es solo una de las muchas centrales hidroeléctricas del mundo. Imagina un hotel cuya altura alcanza los 270 metros y cuya forma recuerda a una vela ondeando al viento. Burj Al Arab no es solo un edificio, es un símbolo de lujo y ambición, ubicado en una isla artificial rodeada de aguas azules del Golfo Pérsico. Cada habitación en este hotel ocupa una superficie de 600 metros cuadrados, y esto es solo el principio. Dentro encontrarás mármol, oro y muebles diseñados especialmente para este lugar. Pero lo que realmente impresiona es que el hotel cuenta con una plataforma de aterrizaje para helicópteros a 200 metros de altura. ¿Sabías que hay algo aún más impresionante? Burj Al Arab fue construido en solo 5 años, utilizando más de 900.000 toneladas de arena para crear la isla artificial. Y lo más interesante, en el hotel se encuentra uno de los restaurantes más caros del mundo, donde una cena puede costar más de $200 por persona. Solo imagina cómo se ve el atardecer desde su terraza panorámica, cuando toda la corniche de Dubái brilla con luces. Además,
El hotel se utiliza para celebrar bodas lujosas y eventos, convirtiéndose en un imán para todos aquellos que quieren sumergirse en el mundo del glamour y la riqueza. Y aquí tienes otro dato impactante. Burj Al Arab fue uno de los primeros edificios del mundo en utilizar tecnologías que permiten resistir fuertes vientos y terremotos. Con sus soluciones ingenieriles únicas, sigue siendo un símbolo de los logros arquitectónicos modernos. La Rueda de Dubái, conocida como el Ojo de Dubái, impresiona por sus dimensiones. Su altura es de 225 metros, lo que la convierte en la más alta del mundo. Imagina subir a un nivel desde donde puedes disfrutar de una vista panorámica de toda la ciudad y el Golfo Pérsico. Pero esto no es todo. Cada giro tarda aproximadamente 30 minutos, y en ese tiempo puedes ver hasta 150 kilómetros a tu alrededor. En días claros, puedes disfrutar de las vistas de los rascacielos de Dubái e incluso de países vecinos. ¿Sabías que algo aún más emocionante? La Rueda de Dubái puede alojar a hasta 600 personas simultáneamente. Esto significa que no solo estás viendo la ciudad, sino compartiendo esta experiencia con amigos y familiares, creando recuerdos inolvidables. Pero esto no es solo una atracción. Su construcción costó alrededor de $300 millones. Para su construcción se utilizaron tecnologías que aseguran seguridad y comodidad incluso en vientos fuertes. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente increíbles. En su estructura se utilizan casi 30.000 toneladas de acero, lo cual es comparable al peso de 52 grandes elefantes africanos. Ahora imagina que por la noche, la Rueda de Dubái se convierte en un espectáculo de luces, cuando más de 200 diodos LED la iluminan, creando efectos luminosos impresionantes. No es solo una rueda de observación, es una verdadera instalación artística que puede asombrar incluso al espectador más exigente. Cada giro se convierte en un evento y puedes ser parte de esta historia subiendo a una altura donde los sueños del mundo de abajo se hacen realidad. Imaginen 3 rascacielos conectados entre sí por una estructura única a una altura de 57 pisos. Sí, se trata de Marina Bay Sands en Singapur, que desde su mirador ofrece una vista impresionante de la ciudad y sus alrededores. Pero esto es solo el comienzo. En la azotea se encuentra una de las piscinas más grandes del mundo, con una longitud de 121 metros. Esta estructura es una obra maestra de la ingeniería. Para su construcción, se utilizaron 82.000 metros cúbicos de concreto y 33.000 toneladas de acero. Es como si hubieran construido un puente desde Singapur hasta Malasia vecina. Además, cada uno de los 3 rascacielos tiene una superficie comparable a 20 campos de fútbol. Pero aún hay más sorpresas. Dentro de Marina Bay Sands se encuentra el casino más grande del mundo, donde no solo se puede perder dinero, sino también el sentido del tiempo. Aquí hay más de 2.000 máquinas tragamonedas y casi 2.000 mesas de juego. Y lo más intrigante es que en este casino no hay ventanas, para que los jugadores no puedan ver cuánto tiempo ha pasado. En el complejo también hay jardines espléndidos que incluyen 2 cúpulas de cristal gigantescas, una de las cuales tiene una altura de 37 metros. Estos
Jardines de la Bahía no solo impresionan por su vegetación exótica, sino también por sus árboles luminosos que alcanzan una altura de hasta 42 metros y se convierten en verdaderos adornos de la ciudad por la noche. Y aquí va otro dato. Cada año, Marina Bay Sands atrae a más de 20 millones de turistas, lo que lo convierte en uno de los lugares más visitados del mundo. ...81 pisos y una altura de 381 metros. Un edificio que se ha convertido en el símbolo de Nueva York, no solo alto, sino una verdadera icona arquitectónica. Cada día lo visitan más de 400.000 turistas que desean ver la ciudad desde las alturas, donde las calles se ven como en la palma de la mano. Imaginen, al momento de su construcción, este edificio se convirtió en el más alto del mundo y su construcción llevó solo 13 meses. Esto es aproximadamente lo mismo que el tiempo que tarda en construirse una casa residencial hoy en día. Los trabajadores utilizaron 38.000 toneladas de acero, suficiente para construir 13.000 automóviles. Y lo más interesante, durante su construcción se utilizaron tecnologías que en ese momento eran una verdadera revolución. Por ejemplo, en la estructura se emplearon vigas de acero que pesaban menos, pero eran más fuertes que en edificios anteriores. Esto permitió crear ventanas de 3 metros por 2, que llenaron las oficinas de luz, no solo de aire. Pero esto no es todo. Dentro del edificio no solo hay espacio para oficinas, sino también una plataforma de observación en el 81 piso, desde donde se disfruta de una vista impresionante de Manhattan. Cada noche aquí miles de personas observan el atardecer, y en el siglo XIX este lugar era solo un terreno baldío. Lo que realmente asombra es que este rascacielos sobrevivió a varios huracanes, incluso a un ataque terrorista en el año 2001, pero sigue en pie, como un símbolo de resistencia y fuerza. El edificio sigue siendo uno de los objetos más fotografiados del mundo, y su popularidad no disminuye. El ascensor Bailun no es solo un elevador, sino un verdadero prodigio de la ingeniería, con una altura de 240 metros. Imagina subir a una altura tan grande que a tu alrededor se abre una vista espectacular de montañas y cañones, mientras que debajo de ti hay acantilados verticales, como si estuvieras al borde del mundo. Este ascensor, ubicado en el Parque Nacional Zhangjiajie de China, fue construido en 2011 y se convirtió inmediatamente en una de las principales atracciones turísticas. Es interesante que su diseño permite subir hasta 600 personas de una vez, lo que lo hace extremadamente eficiente. En cuestión de segundos, puedes subir a una altura donde antes tenías que escalar durante horas. Pero eso no es todo. El ascensor Bailun es el más alto y el más rápido ascensor de cristal del mundo. Imagina que su velocidad de subida es de 24 metros por minuto, lo que te permite disfrutar de las vistas impresionantes en poco tiempo. ¿Sabías que el ascensor fue diseñado para causar el menor daño posible al entorno natural? Fue construido directamente en la roca, no sobre ella, lo que permitió conservar la ecosistema en esta zona pintoresca. Es interesante que para su construcción se utilizaron más de 30 toneladas de acero, y sus paredes de cristal
ofrecen una vista impresionante del paisaje que simplemente deja sin aliento. ¿No crees que una construcción así podría simbolizar el futuro del edificio? El ascensor Bailun no es solo un medio de transporte, sino una verdadera sinfonía de tecnología, arquitectura y belleza natural. Imaginen una estructura de 100 metros de altura que parece una gigantesca marco para fotos, abriendo a los espectadores una panorámica de Dubái. El marco de Dubái fue completado en 2018 y rápidamente se convirtió en una de las principales atracciones de la ciudad, atrayendo a más de 2 millones de visitantes cada año. Pero esto no es lo más asombroso. ¿Sabían que la estructura conecta el antiguo y el nuevo Dubái? Por un lado, se ven los barrios históricos con arquitectura tradicional y por el otro, los rascacielos brillantes que parecen listos para elevarse al cielo. Este contraste crea la sensación de estar en la frontera entre dos mundos. A 30 metros de altura, hay una plataforma de observación con suelo transparente, permitiendo ver el ciudad desde arriba, como si uno volara sobre ella. Esta sensación, con una panorámica que abarca más de 88 grados, hace que el corazón lata más rápido. Ahora imaginen que en días claros se pueden ver incluso las montañas a 30 kilómetros de Dubái. Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. El marco de Dubái no es solo una estructura estática. Más de 50.000 diodos LED lo iluminan, creando impresionantes espectáculos de luces por las noches. Estos espectáculos transforman el marco en una pintura viva que cambia según la estación y los festivales, atrayendo incluso a aquellos que nunca pensaron en visitarlo. ¿Sabían que lo que más asombra? El marco de Dubái fue construido utilizando tecnologías ecológicas, lo que lo convierte no solo en un símbolo de modernidad, sino también en un ejemplo de desarrollo sostenible. Cada año conserva alrededor de 12.000 toneladas de carbono gracias a sus paneles solares. Imaginen un edificio que se extiende más de 1.600 kilómetros. El Gran Canal de China no es solo una vía navegable, sino una verdadera arteria que conecta el norte y el sur del país. Su construcción comenzó hace más de 2.000 años y este proyecto se convirtió en uno de los mayores logros de la ingeniería humana. El canal no solo trazaba rutas para los barcos, sino que también proporcionaba un riego eficiente para las tierras agrícolas. Es asombroso, pero puede transportar hasta 20 millones de toneladas de carga al año, lo que equivale al peso de 30.000 elefantes. ¿Pueden imaginarse cómo esto afectó la economía del antiguo China? Sin embargo, esto no es todo. Para construir el canal se necesitaron más de 30 millones de horas de trabajo y en algunos lugares la profundidad alcanza los 7 metros. Los trabajadores utilizaban herramientas simples como palas y picos para excavar este impresionante camino de agua. Saben que el canal sigue siendo una arteria importante para el transporte de mercancías. En sus aguas navegan modernos buques contenedores y a lo largo de sus orillas se encuentran ciudades modernas que han crecido gracias a esta estructura histórica. En algunos lugares, la anchura del canal alcanza los 50 metros, más ancha que 2 autobuses modernos colocados uno al lado del otro. Pero lo que realmente impresiona es que el Gran Canal de China no solo fue una vía de transporte, sino también un intercambio cultural.
A lo largo de sus orillas surgieron pueblos enteros donde se cruzaban idiomas y costumbres, creando una mosaico única de la cultura china. Y lo más asombroso es que parte del canal sigue funcionando según los mismos principios que hace miles de años. Imagina un parque donde cada elemento parece estar creado para asombrar. Los jardines en la bahía de Singapur ocupan una superficie de 50 hectáreas, y no es solo un parque, sino un verdadero centro ecológico. Aquí se encuentran 2 enormes invernaderos que proporcionan más de 300 especies de plantas traídas de todos los rincones del mundo. ¿Sabías qué son los árboles súper? Estas estructuras artificiales de hasta 46 metros de altura no solo son bellas, sino que también recogen agua de lluvia y producen energía. Por la noche, se convierten en un espectáculo de luces, iluminando el entorno con brillantes colores, y este espectáculo no puedes perderte. Pero esto no es todo. Dentro de uno de los invernaderos se encuentra la esfera climática, donde se mantiene una temperatura entre 20 y 25 grados Celsius. Imitando diversos climas, permite que las plantas crezcan en condiciones ideales. ¿Cómo se adaptan las plantas a estos cambios? La clave está en un sistema de riego único que utiliza agua marina purificada con las últimas tecnologías. Imagina que estás caminando por un puente que conecta estos árboles súper y disfrutas de una vista panorámica del puerto. Este puente se eleva a una altura de 32 metros y parece que estás flotando sobre la ciudad, rodeada de oasis verdes. Y ahora imagina que todo esto se construyó en solo 3 años. Los jardines se abrieron en el año 2012 y desde entonces se han convertido en uno de los lugares turísticos más populares de Asia. Cada año los visitan más de 20 millones de personas y este número sigue creciendo. El puerto de Shanghái no es solo un puerto, sino un verdadero gigante entre las puertas marítimas del mundo. Con una superficie superior a 1.000.000 de metros cuadrados, puede procesar hasta 30 millones de contenedores al año. Imaginen, esto es más de lo que algunos países mueven en términos de carga. Cada día, más de 200.000 vehículos pasan por este puerto y sus muelles pueden acoger hasta 36 barcos simultáneamente. Y esto no son solo números. Es una escala que cambia la percepción del transporte marítimo. En su territorio se encuentran terminales modernos y tecnologías que hacen que la carga y descarga sean rápidas y eficientes, como en una película de alta velocidad. Pero esto no es todo. El puerto de Shanghái utiliza activamente la innovación, incluyendo grúas automatizadas y sistemas de gestión del tráfico, lo que permite reducir el tiempo de procesamiento de carga a niveles récord. ¿Qué les parece aún más impresionante? Este puerto fue abierto en menos de 30 años y ya es líder mundial en el volumen de transporte de contenedores. Y aquí es donde las cosas realmente se vuelven locas. Imagine que en su territorio trabajan más de 100.000 personas y el puerto ocupa uno de los lugares clave en la economía de China. A veces da la sensación de que es una ciudad entera donde cada uno está ocupado con su tarea y cada paso está impregnado de espíritu competitivo y progreso. El puerto de Shanghái no solo es el más grande del mundo, sino también uno de los más modernos, con inversiones constantes en infraestructura y tecnología.
sigue expandiéndose y modernizándose para cumplir con los requisitos del futuro. En este puerto, que respira energía y dinamismo, cada día ocurre algo nuevo, y esto es solo el comienzo de su historia grandiosa. Cuando piensas en una obra de ingeniería que transformó el paisaje de un país entero, la Delta Works en los Países Bajos despierta un interés genuino. Esta impresionante estructura se extiende más de 130 kilómetros y comprende grandes diques, esclusas y estaciones de bombeo que protegen contra las inundaciones. Imagina que cada uno de estos diques puede soportar la fuerza del agua equivalente al peso de 37.000 automóviles. Y lo más asombroso es que la Delta Works fue construida después de una catastrófica inundación en 1953, en la que murieron más de 1.800 personas. Esto fue un verdadero impulso para crear uno de los sistemas de ingeniería más complejos del mundo. Pero eso no es todo. Dentro de la estructura hay esclusas especiales que se abren y cierran automáticamente según los niveles de agua. Estos mecanismos pueden mover hasta 300 metros cúbicos de agua por segundo, lo que permite gestionar eficazmente el flujo y reflujo del agua. ¿Sabías que lo más fascinante? La Delta Works no solo protege a los Países Bajos, sino que también es un atractivo turístico. Cada año, millones de personas vienen a ver cómo la ingeniería y la naturaleza pueden coexistir en armonía. Además, la altura de algunos diques alcanza los 22 metros, comparable a la altura de un edificio de 7 pisos. Esta combinación de belleza y ciencia hace que la Delta Works sea un verdadero prodigio de la modernidad, sin igual en el mundo. Y esto es solo el comienzo. En el futuro se planea expandir el sistema utilizando nuevas tecnologías de protección contra inundaciones. Cuando te encuentras al pie de la Burj Khalifa, su altura de 828 metros te deja sin aliento. Es como si estuvieras mirando un edificio de 30 pisos envuelto en cristal y metal. Imagina que esta estructura fue construida en solo 6 años y que para su construcción se utilizaron más de 30.000 toneladas de concreto, suficiente para construir 35.000 casas estándar. Cada piso de la Burj Khalifa no es solo un espacio, sino una verdadera ecosistema. A 300 metros de altura se encuentra una plataforma de observación desde la cual se puede ver Dubái y sus alrededores a una distancia de hasta 100 kilómetros. Pero lo más impresionante es que las paredes de este rascacielos están tratadas con una tecnología única que les permite mantenerse limpias incluso en el clima desértico, donde la arena se deposita con frecuencia. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. Dentro del edificio no solo hay apartamentos lujosos y oficinas, sino también el restaurante más alto del mundo, ubicado a 425 metros de altura. Es como cenar en las nubes, donde el menú incluye platos de todo el mundo y las vistas te dejan sin aliento. Pero esto no es todo. La Burj Khalifa tiene un sistema de ascensores que pueden moverse a una velocidad de hasta 26 kilómetros por hora. Imagina cómo en cuestión de segundos puedes subir a la cima y entrar en un mundo donde el cielo parece estar más cerca que nunca. ¿Sabías que lo que más asombra? Este rascacielos fue construido teniendo en cuenta los terremotos y su arquitectura está inspirada en las formas de una flor, lo que lo convierte no solo en un símbolo de Dubái, sino también
en una obra maestra de la ingeniería. Imagina un lugar donde cada edificio parece aspirar al cielo. Hudson Yards, en Nueva York, ocupa nada menos que 32 acres, transformando el barrio en una verdadera obra maestra arquitectónica. Pero esto no es todo. El complejo cuenta con un famoso centro, conocido como Wesel, una estructura de 51 metros de altura compuesta por 336 escaleras. Esta forma única recuerda un gigantesco panal, y al llegar a la cima podrás disfrutar de una panorámica de la ciudad que deja sin aliento. Ahora, imagina que Hudson Yards no solo incluye espacios residenciales y de oficinas, sino también tiendas de lujo, restaurantes y espacios culturales. ¿Sabías que aquí se encuentra el mayor parque paisajístico artificial del mundo, creado con más de 30.000 plantas? Pero esto no es lo más interesante. La construcción de esta megaconstrucción costó más de $25.000 millones, lo que la convierte en uno de los proyectos más caros de la historia de Estados Unidos. ¿Cómo es posible? La respuesta reside en las innovadoras tecnologías utilizadas en su construcción. Y en el corazón de esta maravilla arquitectónica, diseñada por la empresa Diller Scofidio Renfro, se ocultan secretos que esperan ser descubiertos. ¿Sabías que Hudson Yards fue construido sobre un antiguo depósito ferroviario y que para su creación se utilizaron 13.000 toneladas de acero? Imagina un rascacielos de 401 metros de altura. Exactamente, esa es la altura del One World Trade Center, que se ha convertido en el símbolo de la resurrección de Nueva York después de la tragedia. Lo que resulta asombroso es que su construcción costó $3.000 millones, lo que lo convierte en uno de los edificios más caros del mundo. Cada año, esta mega construcción atrae a más de 4 millones de turistas que desean subir a la plataforma de observación, ubicada a 340 metros de altura. Desde allí se disfruta de una vista impresionante de la ciudad que nunca duerme. Pero lo que resulta aún más sorprendente es que las placas de vidrio que recubren el edificio pueden reflejar el cielo, creando un efecto de invisibilidad. Pero esto no es lo único que hace que este rascacielos sea único. Su estructura incluye 32 ascensores que se mueven a una velocidad de 10 metros por segundo. Esto significa que puedes llegar a la cima en solo un minuto. Ahora imagina que en el edificio se utiliza un sistema de seguridad especial que incluye más de 200 cámaras de vigilancia y numerosos sensores que responden a situaciones no estándar. Todo esto para garantizar la seguridad de los visitantes. El secreto de la resistencia del One World Trade Center reside en su estructura de acero, que puede soportar los vientos más fuertes e incluso los terremotos. Esto se demuestra en el hecho de que el edificio está diseñado para soportar impactos de hasta 12 grados en la escala de Richter. Y en este edificio hay un detalle único. En su cima se encuentra una antena de 120 metros de altura, lo que lo convierte en el edificio más alto del hemisferio occidental. Pero ten en cuenta que esto es solo la punta del iceberg, ya que detrás de sus paredes se esconden muchos misterios y tecnologías que han cambiado la forma de construir.
Torre Eiffel no es simplemente una estructura, sino una verdadera revolución ingenieril, con una altura de 300 metros. Imagina que para su construcción en 1889 se utilizaron más de 8.000 toneladas de hierro, lo cual equivale al peso de 35 elefantes. Cada una de las 4 columnas de la torre tiene un ángulo de 80 grados, lo que la hace increíblemente estable incluso en fuertes vientos. Pero lo más asombroso es que durante el calor puede aumentar su altura hasta 15 centímetros. ¿Cómo es posible? Porque el metal se expande bajo el efecto del calor. Cada año, la Torre Eiffel atrae a más de 7 millones de visitantes, y esto no es casual. Fue la construcción más alta del mundo durante 41 años, hasta que en 1930 se completó la construcción del Chrysler Building en Nueva York. Pero esto no es todo. La torre tiene 3 niveles, y en cada uno de ellos hay restaurantes y plataformas de observación desde las cuales se pueden disfrutar vistas espectaculares de París. Imagina que la construyeron en solo 2 años. Esto es realmente impresionante, especialmente considerando que el proyecto fue recibido con escepticismo al principio. Muchos parisinos la consideraban fea y querían que la derribaran, pero finalmente se convirtió en el símbolo de la ciudad. Cuando subes a la cima, te recibe una vista panorámica de 80 kilómetros a la redonda. ¿Sabes lo más interesante? En la torre hay instalados más de 20.000 focos y por la noche brilla como una estrella, iluminando todo a su alrededor. Imagina que estás navegando por el mar y de repente te encuentras frente a una pared gigante de concreto y acero que mide casi 50 kilómetros de largo. El Canal de Panamá no es solo una vía acuática, es una obra de ingeniería que cambió las reglas del comercio marítimo para siempre. Cada año aproximadamente 4.000 barcos pasan por el canal, lo que permite ahorrar hasta 20 días de viaje a sus propietarios. ¿Sabías qué es lo más asombroso? Para construir este canal se necesitaron más de 25.000 vidas de trabajadores. Ellos enfrentaron enfermedades, inundaciones y, incluso, deslizamientos de tierra que arrasaban grandes secciones de trabajo. El proyecto comenzó con una ambiciosa idea de los franceses, pero lo terminaron los americanos, quienes aplicaron nuevas tecnologías. El canal conecta 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico. Permite a los barcos navegar a través de un estrecho istmo que antes requería rodear América del Sur. Esto significa que la distancia entre los puertos se ha reducido en más de 8.000 kilómetros. Pero eso no es todo. A lo largo del canal hay 3 grandes esclusas que elevan y bajan los barcos 42 metros sobre el nivel del mar. Cada esclusa puede pasar hasta 6 millones de litros de agua de una vez, lo que es equivalente al volumen de 2 piscinas olímpicas. ¿Sabías que es aún más asombroso? En las décadas de 2020 se comenzó a ampliar el canal para permitir el paso de superpetroleros y contenedores de tamaño similar a un campo de fútbol. Esta transformación hará que el canal sea aún más importante para la economía global y su influencia sigue creciendo. Las Torres Petronas no son simplemente rascacielos, sino un símbolo del ambicioso deseo del ser humano de alcanzar la altura. Cada una de ellas alcanza una altura de 377 metros, lo que las convirtió en los edificios más altos del mundo en el momento de su finalización en 1998.
Sin embargo, lo más asombroso es que si sumamos la altura de ambas torres, obtenemos casi 750 metros, casi el doble de la altura de la Torre Eiffel. Imaginen cómo brillan en el cielo azul de Malasia, reflejando los rayos del sol y creando un espectáculo de luces. Pero esto no es todo. Cada torre tiene una forma octogonal, lo que simboliza la armonía y la unidad, tanto en la cultura malasia como en la arquitectura. En su interior se encuentran oficinas, espacios comerciales y hasta un museo de arte islámico. Existe un puente único en altura que conecta ambas torres en el nivel de la 18ª planta. Este puente colgante de 42 metros no solo es una obra de ingeniería, sino también un lugar desde el cual se puede disfrutar de una vista espectacular de toda Kuala Lumpur. Pero lo más interesante es que durante su construcción se utilizaron tecnologías especiales que permitieron mantenerlo en su lugar incluso en fuertes vientos. ¿Saben qué más es asombroso? Las Torres Petronas fueron diseñadas por el arquitecto César Pelli, quien se aseguró de que parecieran dos grandes antorchas listas para iluminar el cielo. Esta estructura no solo se convirtió en el símbolo de la ciudad, sino también en una verdadera atracción turística que cada año recibe más de 7 millones de visitantes. Imaginen montañas que se extienden a una altura de 1100 metros y en su cima se encuentra una ciudad entera. Van Hills en Vietnam no es solo un resort, sino una verdadera obra maestra de la ingeniería que atrae a millones de turistas. ¿Saben qué es lo más sorprendente? Aquí se encuentra la carretera de teleférico más larga del mundo, que tiene más de 6 kilómetros de longitud. Esta carretera no solo asombra por su longitud, sino que también te eleva a una altura desde la cual se disfruta de una vista impresionante de los bosques pintorescos y las cimas de las montañas. Ahora imaginen esto. En la cima de la montaña hay una gigantesca estatua de Buda que mide 23 metros de altura. No es solo un monumento, sino un símbolo de las profundas tradiciones y creencias del pueblo local. La estatua está rodeada de pendientes verdes y jardines en flor, creando un contraste asombroso con el cielo. Pero esto no es lo más extraño. Puedes pasear por el puente de oro, que es sostenido por manos gigantes. Este puente de 300 metros parece flotar sobre las nubes y su diseño único se ha convertido en un éxito en las redes sociales. ¿Saben qué es aún más sorprendente? En Van Hills hay incluso un pequeño pueblo francés, donde las calles están empedradas y los edificios están construidos en estilo colonial. Parece que has llegado a Europa, aunque estás en el corazón de Vietnam. Cada año, esta mega construcción atrae a más de 2 millones de turistas, lo que la convierte en uno de los lugares más visitados del país. ¿Y saben qué impresiones reciben? Es una verdadera sinfonía de naturaleza, arquitectura y cultura que deja recuerdos inolvidables. El Maglev de Shanghái no es solo un medio de transporte, sino una verdadera obra de ingeniería que puede alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Imaginen un tren que flota sobre los raíles gracias a la levitación magnética. Sin fricción, solo un movimiento suave y rápido, como en una alfombra mágica. Este Maglev fue el primer transporte comercial de levitación magnética del mundo y fue inaugurado en el año 2002. Su recorrido tiene una longitud de 36 kilómetros
lo que permite cubrir la distancia entre el aeropuerto de Pudong y la estación de la plaza de Lukiasui en cuestión de minutos. Pero eso no es todo. Cada vagón del maglev puede transportar hasta 400 pasajeros y dentro de ellos se encuentran tecnologías modernas como pantallas informativas y asientos cómodos. Todo esto con un nivel mínimo de ruido, ya que el tren se mueve sin tocar los raíles. Lo que resulta aún más impresionante es que el maglev utiliza campos electromagnéticos para mantener un espacio seguro entre el tren y los raíles de hasta 10 centímetros. Esto no solo permite alcanzar altas velocidades, sino que también garantiza una seguridad increíble para los pasajeros. Es interesante saber que esta tecnología puede adaptarse a otras ciudades del mundo. Por ejemplo, en Japón ya se están desarrollando maglevs que pueden alcanzar velocidades de hasta 400 km por hora. Esto significa que en el futuro podríamos ver métodos de transporte aún más rápidos y eficientes. Imaginen un edificio que se extiende por 19.000 kilómetros. Esa es la longitud del Ecuador. La Gran Muralla China no es simplemente una defensa contra las invasiones, sino un símbolo de la potencia y ambición del imperio. La muralla alcanza una altura de hasta 9 metros en algunos lugares y su base es más ancha que 2 automóviles modernos colocados uno al lado del otro. Pero esto no es todo. La construcción de la muralla comenzó hace más de 2000 años y muchas de sus secciones fueron levantadas a mano, lo que la convirtió en un verdadero logro de la ingeniería. Cada piedra en su estructura pesaba hasta 600 kilos y algunas secciones fueron construidas con tierra y madera, creando una paleta arquitectónica única. Y aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente increíbles. La muralla cuenta con más de 1000 torres de vigilancia y fortalezas, que no solo servían para la defensa, sino también para el intercambio de señales. ¿Saben cómo funcionaba? Siempre había humo y se encendían fuegos, permitiendo transmitir mensajes a una distancia de hasta 100 kilómetros. Es difícil imaginar cuántas personas participaron en su construcción. Las estimaciones varían desde cientos de miles hasta millones. Muchos trabajaban en condiciones horrendas y no todos regresaban a casa. De hecho, en algunos lugares la muralla es tan ancha que por ella podían pasar 4 carros de guerra al mismo tiempo. La Gran Muralla China no es solo un prodigio arquitectónico, sino una verdadera crónica de la historia que guarda en sí misma secretos y leyendas del antiguo China. ¿Qué es aún más asombroso? En ciertos tramos la muralla es visible incluso desde el espacio. El puente Vasco da Gama no es simplemente una pasarela sobre el río Tejo, sino una verdadera obra de ingeniería. Su longitud es de 7 kilómetros, lo que lo convierte en uno de los puentes más largos de Europa. Imagina, por este puente pueden circular hasta 50.000 automóviles al día, pero esto no es lo más asombroso. Cuando fue inaugurado en 1998, la construcción utilizó más de 70.000 toneladas de acero. Es como si se hubieran convertido 2.500 grandes berlinas en un puente. Cada pilar del puente, de 38 metros de altura, parece una gigante pierna apoyada en el fondo del río. ¿Sabes cuánto cemento se necesitó para su construcción? Más de 700.000 metros cúbicos, lo cual es equivalente al peso de unos 900 elefantes. ¿Qué es aún más impresionante?
Durante su construcción se utilizaron tecnologías que permitían al puente resistir fuertes vientos e incluso terremotos. Esto significa que el puente no solo es hermoso, sino también extremadamente resistente. Y cuando cruzas este monumental puente, recuerda que cada detalle fue diseñado para lograr un equilibrio perfecto entre la belleza y la funcionalidad. En un día claro, desde el puente se disfruta de una vista espectacular de Lisboa y sus alrededores. ¿Te preguntas cuáles son aún más secretos que guarda este puente? Su construcción estuvo llena de hechos asombrosos que continúan inspirando a ingenieros y arquitectos de todo el mundo. La carretera del Karakorum no es solo una carretera, es una obra de ingeniería construida a una altura de hasta 14.000 metros. Imaginen, este trayecto que conecta Pakistán con China recorre aproximadamente 200 kilómetros, serpenteando entre cadenas montañosas y glaciares. Pero esto no es lo más impactante. La construcción de la carretera duró casi 20 años, y durante este tiempo murieron más de 30 personas, realizando una de las tareas más peligrosas del mundo. ¿Cómo es posible? Los trabajadores se enfrentaron a desprendimientos, avalanchas y un frío extremo, pero el deseo de construir este trayecto fue más fuerte. A lo largo de este trayecto se pueden encontrar numerosos fenómenos naturales únicos. Por ejemplo, a una altura de 10.000 metros hay glaciares que se mueven a una velocidad de hasta 30 metros al año. Esto significa que los glaciares cambian continuamente el paisaje y cada vez que pasas por allí ves algo nuevo. ¿Han oído hablar de récords? La carretera del Karakorum es considerada la carretera internacional más alta del mundo. No es solo una carretera para automóviles, sino también un corredor vital para el comercio, que facilita el tránsito de mercancías entre dos países, y los camiones pueden llegar hasta una altura de 7.000 metros. Y lo que es aún más emocionante, en esta carretera se encuentra uno de los tramos más peligrosos del mundo, donde el precipicio no tiene fin y alcanza una profundidad de hasta 400 metros. Los conductores deben ser extremadamente cautelosos para no perder el control. Cada año, la carretera atrae a miles de turistas que desean ver esta impresionante obra con sus propios ojos. Pero lo que realmente impacta, a pesar de todas las dificultades, la carretera sigue siendo una arteria vital para la población local. Imagina una isla visible desde el espacio, la Palma de Jumeirah, una estructura majestuosa creada por el hombre. Esta isla artificial, en forma de palmera, ocupa una superficie de aproximadamente 30 kilómetros cuadrados, comparable al tamaño de una ciudad entera. Su construcción comenzó en el año 2001 y costó más de $3.000 millones. Cada rama de la palmera son complejos residenciales, hoteles y restaurantes, mientras que el tronco las conecta con el continente. La altura de algunos edificios alcanza los 150 metros, atrayendo turistas de todo el mundo. ¿Sabías que en la Palma de Jumeirah se encuentran algunos de los hoteles más caros, incluyendo el Atlantis, que cuenta con un acuario de 38.000 metros cuadrados? Pero eso no es todo. El mundo submarino alrededor de la isla está lleno de vida. Arrecifes creados especialmente para atraer a los habitantes marinos se han convertido en el hogar de más de 200 especies de peces.
Y aquí es donde comienza lo verdaderamente increíble. En las aguas alrededor de la Palma de Jumeirah se pueden encontrar incluso tiburones y rayas. Si pensabas que esto era solo un lugar lujoso para vacacionar, te espera una sorpresa. La isla se ha convertido en una plataforma para numerosos eventos, incluyendo festivales musicales internacionales y competiciones deportivas. Más de 100.000 personas visitan este lugar cada día para disfrutar de sus bellezas. Y lo más asombroso de todo, la Palma de Jumeirah alberga más de 30.000 unidades residenciales, todas con acceso a sus propias playas. La laguna de San Alfonso del Mar no es solo un cuerpo de agua artificial, sino un verdadero prodigio de la ingeniería que asombra por sus dimensiones. La longitud de la laguna es de 322 metros. Para ponerlo en perspectiva, esto es casi el doble del tamaño del acuario más grande del mundo. Y lo más increíble es que la profundidad alcanza los 20 metros, lo que permite crear verdaderos ecosistemas marinos directamente en la costa. Imagina cómo los catamaranes se deslizan suavemente sobre la superficie del agua, mientras que alrededor se extienden lujosas villas con acceso directo a este paraíso acuático. La laguna fue construida utilizando más de 100.000 metros cúbicos de agua, lo que equivale al volumen de 30 piscinas olímpicas. Pero esto no es todo. Para mantener la pureza del agua y las temperaturas confortables, se utiliza un sistema de filtración que pasa el agua a través de instalaciones de tratamiento especializadas. ¿Sabías qué? A lo largo de los años, en la laguna se han plantado más de 7.000 especies de plantas, creando su propio ecosistema único. Aquí se reproducen activamente los habitantes marinos, incluyendo especies raras de peces y moluscos. Este lugar se ha convertido no solo en un destino turístico, sino también en un verdadero experimento en el campo de la ecología y el desarrollo sostenible. Y ahora, imagina que en el futuro se planea ampliar esta laguna única. Los nuevos sectores incluirán no solo playas, sino también restaurantes sumergidos con ventanas panorámicas, donde los huéspedes podrán observar la vida de los habitantes marinos. ¿Cuántos nuevos récords se establecerán en este proyecto monumental? El Svalbard Global Seed Vault es más que un edificio, es una verdadera fortaleza para la vida en la Tierra. La deposición de semillas en este almacén comenzó en el año 2008 y desde entonces se han enviado más de 1 millón de muestras de semillas de casi todos los países del mundo. Imagina cada semilla cuidadosamente empaquetada y conservada en condiciones que recuerdan un invierno eterno. Pero esto no es lo más asombroso. El almacén se encuentra a una profundidad de 130 metros bajo tierra, en una roca que proporciona una protección increíble contra desastres naturales y conflictos humanos. Las puertas de esta estructura pueden soportar una presión comparable a la del fondo del océano, lo que la convierte en uno de los lugares más protegidos del planeta. ¿Sabías cuál es el porcentaje de semillas que se almacenan aquí? Más del 40% de todas las reservas de semillas conocidas. Y esto no es solo una estadística, es una verdadera oportunidad para las generaciones futuras de restaurar ecosistemas después de catástrofes. Cada año llegan nuevas semillas y el almacén sigue creciendo para adaptarse a los desafíos modernos. Pero lo que realmente impacta
este no es solo un almacén, sino una red completa que conecta a científicos y agrónomos de todo el mundo. Si piensas que esto es solo un almacén, te equivocas. Aquí se investigan los recursos genéticos de las plantas que pueden salvar al ser humano del hambre en el futuro. ¿Estás listo para descubrir qué semillas raras ya se almacenan en esta megaconstrucción?